Concejal de la ciudad de Santa Fe, está con nosotros Guillermo Jerez, concejal de Barrio 88. ¿Cómo va, Guille? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sergio. ¿Todo tranquilo? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Por Todo tranquilo. Todo tranquilo, Ya. bueno. ¿Cómo viene esta etapa del año en la cual ya me parece que legislativamente ya se está perfilando, digamos? Ahí terminando justo antes de acá estábamos en una reunión con el equipo, terminando de definir temas, armando un poco la dinámica de cómo va a ser el año, pensando también en lo que va a ser la semana que viene. Entiendo, según nos han comunicado desde el Consejo, de la Presidencia del Consejo, es probable que se inicie el año legislativo en el Consejo y ya la otra semana iniciaría como el trabajo en comisión y toda la actividad legislativa. Así que enfocados en lo que va a ser este año, que esperemos y tenemos muchas expectativas, que hay un cierto alivio, ¿no?, generalizado, como que empieza Respecto a quedar... al tema pandemia. Sí, empieza a quedar atrás las restricciones, hay como estamos con la cabeza también un poco más liberada para pensar y conectar mejor con, en nuestro caso, los votantes que nos llevaron a ese lugar, ¿no? Entonces tenemos cierto entusiasmo y mucho trabajo y mucho esfuerzo le estamos dedicando a todo para que sea un gran año legislativo para Barrio 88. Me parece que, por lo que habíamos escuchado en algunas etapas anteriores a concejales, tanto del oficialismo como de la oposición, el tema transporte va a ser un tema medular, por lo menos en este año, se perfila para eso. Arrancó, hay que ver, ¿no?, qué va a decir el intendente en el inicio de las sesiones ordinarias. En principio se va a licitar el transporte, arrancó también con una modificación en el área, un cambio a dirección de movilidad, y también con cierto rediseño de algunas líneas de colectivos. Nosotros creemos que es una gran oportunidad para discutir la movilidad en general, pero sobre todo un servicio esencial para la ciudad de Santa Fe, para los vecinos y las vecinas de esta ciudad. Y en ese sentido estamos trabajando fuertemente como para pensar y plantear algunas propuestas de lo que entendemos cómo debería rediseñarse si es que se hace esta convocatoria al pliego de licitaciones para que se vuelva a licitar el transporte público de pasajeros. Así que estamos trabajando fuertemente en eso. Intentaremos dar algunas discusiones que creemos que no se está dando, que no se reduce solamente a decir tienen que estar funcionando o tienen que estar en función 200 colectivos y hoy están 130, sino también que hay muchas líneas que se superponen, si es que solamente para tener un servicio eficiente hay que tener cobertura a todo el ancho y el largo de la ciudad, o hay que pensar por ahí otro rediseño. En esos temas estamos trabajando con un equipo, con dos compañeros que son profesionales en la materia, y esperamos tener buenos resultados para que la ciudadanía pueda disponer de información y de propuesta y pueda decidir en relación a lo que va a ser, esperemos, la licitación del sistema de transporte público de pasajeros. ¿Y coincidís con esa visión? No recuerdo si venía de algún concejal o concejala del oficialismo o de la oposición, pero que el transporte ya no se circunscribe solamente a taxis, remises y colectivos, sino que hay que abrir ese espectro a otros medios, como por ejemplo, qué sé yo, bicicletas, monopatines, y que formen parte de ese espectro del transporte. Sí, que es un poco lo que engloba el concepto de movilidad, ¿no? Que para nosotros la tan mentada multimodalidad, que cada tanto se recurre y todos hablamos de eso, y pocos avances hay. A nosotros nos parece que lo más urgente es que la ciudadanía cuente con un servicio de transporte público de pasajeros eficiente y de calidad. Eso es lo primero. Eso naturalmente debe darse en el marco de la discusión, esto como bien señalado, de la movilidad, incorporando otras metodologías, otros modos de movilidad que tienen los ciudadanos. Pero para eso es muy importante, el otro día hablaba con un técnico, después con un concejal, contar con un instrumento que acá se hizo en el año 2012, que es la encuesta o la matriz que se llama Origen-Destino, que en el 2012, financiada por el Gobierno Nacional, se hizo una encuesta Origen-Destino en el área metropolitana del Gran Santa Fe y para el área metropolitana del Gran Paraná, que daba cuenta de alguna manera de cómo se movilizaba, cómo se movía por la ciudad los vecinos y vecinas de los distintos barrios. Nos parece que en estos meses deberíamos empezar a contar con ese conjunto o ese tipo de instrumentos para dar estas discusiones, para ver cómo repensar toda la movilidad en general. Por eso el transporte público de pasajeros nos parece
que es como la punta del iceberg para discutir la movilidad en general. Y claramente hay que incorporar eso. Nosotros nos hemos reunido también con amigos del tren, una asociación que tiene una propuesta que es fallida por la experiencia, la mala experiencia del tren urbano de Barletta, que quedó como asociado a eso, pero me parece que en relación a eso también hay mucho para pensar y discutir, y eso es lo que engloba, entiendo, el concepto de movilidad, y que son todas las discusiones que se van a dar, esperemos, este año. ¿Y el tren es una posibilidad real, la incorporación de un tren de cercanías al estilo, no sé, Laguna Paiva, Santa Fe o localidades del área metropolitana, o es más fantasía? No, eso, hasta donde tenía entendido, estaba bastante avanzado. La discusión era un poco si iba a entrar al puerto o si iba a estar en la estación Belgrano. También estaba me parece que hubo anuncios por parte de la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, para también volver a habilitar el tren de la estación Mitre hasta Santo Tomé, y ahí me parece que se habilita esa discusión como para pensar cuáles son las rutas más óptimas y también si tiene que circular por dentro de la ciudad. Eso es un poco lo que nos trajeron en esta asociación, con la que estuvimos charlando, y también hay que pensar que la ciudad de Santa Fe se abre en abanico y había 4 o 5 ramales, como estaba pensado, me parece, originalmente, el tren urbano que podía ir. Hoy están intrusadas muchas de esas vías, claro, pero a partir de la circunvalación y de que el tren no va a entrar más, los que están reclamando es que por lo menos el municipio pueda mantenerla, porque de acá a un tiempo se va a discutir de quién va a ser la propiedad de los terrenos aledaños a la vía, y nosotros entendemos que el municipio tiene que hacerse cargo también de eso. Y el tren, entiendo que sí, que es una posibilidad que pueda volver a discutirse. Hay que ver en el marco de qué se discute, eso es lo que vamos a intentar también plantear. ¿Y cómo debería intervenir el municipio con la gente que está, digamos, intrusando la vía? Porque la vía supone una distancia, ¿no?, de 50 metros, sí, hacia los costados de no ocupación. Ahí me parece que lo que hay que pensar es una reubicación de las personas, porque más allá que estén en asentamientos ilegales, no deja de ser una vivienda. Sí, son situaciones dificilísimas. Nosotros, por ejemplo, presentamos un proyecto para crear una bicisenda que vaya, en relación con esto que vos planteabas, Sergio, de la calle Iturraspe hasta Peñalosa, que vaya por ahí, que sea como una arteria para que puedan venir los trabajadores y trabajadoras del noroeste. Y que no tengan que transitar por Blas Parera. Exactamente. O que vengan de Blas Parera, vengan por Peñalosa, y se conecten directamente, salgan en el macrocentro. Pero ahí eso, lo ideal sería que siga por la vía, pero a la altura de Villa Hipódromo hay muchas casas, en donde por eso tienen que hacer ese desvío. Es muy difícil, me parece, esa situación de despejar las vías, pero la salida sería esa. Pero tenemos un problema muy grave y muy crónico del acceso a la vivienda por parte de los sectores populares. Hay mucho déficit habitacional como para intentar resolverlo en cada una de las situaciones. Pensemos también en la situación con el asentamiento del barrio Pozo, que se extiende, y hubo anuncios que se iba a relocalizar y las viviendas no aparecen para que la gente se pueda trasladar. Así que son situaciones no sencillas en los casos en donde hay personas intrusando, como se dice, la vía o con las viviendas sobre las vías. Yo tengo una pregunta sobre otro tema que es, también me pareció desde siempre una discusión que fue motivada más por una fantasía y las posibilidades de grandes negocios inmobiliarios que por una situación real. El emplazamiento del puerto, digamos, al canal, creo que el kilómetro 585 del Paraná, el puerto de Santa Fe. Para eso, digamos, se pagaron proyectos a las universidades, además el Estado compró terrenos fiscales a particulares, se incorporaron en las discusiones presupuestarias nacionales y provinciales la idea de, llevar conectividad a ese sector. La cuestión es que ahora la noticia es que el puerto de Santa Fe, el actual, está muy vivo, produce grandes volúmenes de exportaciones. ¿Cuál es la idea tuya concretamente o del grupo respecto a lo cual debe ser el rol del puerto? No, nosotros me parece que es un tema que se puso sobre la mesa a la luz también de la discusión sobre la hidrovía, cuál es el rol del puerto de Santa Fe en esa discusión. Me parece que de acá
la gestión del actual presidente del ente portuario, lograron exportar grandes volúmenes, como bien decía. Lo que nosotros creemos, esto que es fundamental, es que los grandes buques no tienen que entrar, que este puerto tiene que, por ejemplo, ahora se trasladan a través de barcaza, en contenedores, hasta La Plata. Ese tiene que ser el rol del puerto. Ahí había una discusión que algunos sectores planteaban que también tenía que dragarse el canal del puerto de Santa Fe. Sí. Eso en relación al dragado y al rol que debe ocupar, que tiene que inscribirse en la discusión acerca de cuál es el lugar que ocupa el puerto de Santa Fe en la hidrovía Paraná-Paraguay. Y en relación al puerto me parece que está encaminada la gestión y hay que ver que otras discusiones la rodean también, como puede ser si es que tiene que ser orientado a la producción, cómo puede acompañar la producción. Hoy me parece que se exportan granos, si no estoy... Sí, el costo del flete. El costo del flete. Y también lo que se discute ahí, si va a ser una terminal de contenedores, si va a ser un lugar, que eso, hicimos una mesa en el Consejo de Santa Fe, una mesa de trabajo, en donde estaba la discusión sobre si los contenedores tenían que estar ahí o tenían que estar allá en el otro proyecto que quedó trabado de la gestión de Corral, en el viejo matadero municipal. Ajá, donde iba a ser también una terminal de camiones. Exactamente. Bueno, esas son las discusiones que están dando vuelta, entiendo, alrededor del puerto. Pero me parece que tiene que seguir localizado ahí. Y abandonar el otro proyecto que me respondía a intereses sectoriales bastante conocidos acá en la ciudad de Santa Fe. Sí, de los mismos desiertos. Tal cual. Guille, hubo un hecho en la provincia de Santa Fe que lamentablemente al principio del año marcó, digamos, también la historia policial y que tiene que ver con el triple crimen de Ibarlucea. Es conocido ya a esta altura que una de las personas que actuó en ese casamiento que derivó, si se quiere, o que fue parte de todo este comentario y de toda esta noticia del triple crimen fue un casamiento narco en donde hubo actuaciones. Esas actuaciones, o parte de esas actuaciones, fue también el concejal Juanjo Piedrabuena, hoy concejal de la ciudad de Santa Fe. Vos habías presentado un proyecto al respecto y que tiene que ver con el desempeño de los concejales en la ciudad de Santa Fe. No, yo no presenté ningún proyecto, no. Solamente vertí algunas opiniones que después se tomaron como si se le dio más entidad a algunas por ahí opiniones que eran más marginales, que no eran lo central. Lo que yo decía era que, en principio, cuando se le preguntaba al concejal que había estado en ese casamiento, en carácter de que estaba, le decía, bueno, yo soy cantante y después soy concejal, que me parece que para ocupar un cargo público, como es el de concejal, debía darse prioridad. Y que a la vez no hay ninguna incompatibilidad, ni la ley orgánica del municipio ni el reglamento interno impiden o exigen exclusividad. Pero a mí me parecía que desde un punto de vista ético debía tener prioridad, porque para eso te votan, para eso también que roza otra discusión, ¿no? Que es cuando se dice, ¿por qué cobran lo que cobran los políticos? Una de las explicaciones que se da es porque tienen que abocarse full time y tienen que dejar su profesión u otros oficios de lado para cumplir plenamente el cargo para el que fueron elegidos, como por ejemplo me sucede a mí. Yo trabajaba en una obra social, uno relega todo su trabajo y después que cumple su mandato tendrá que volverse a buscar trabajo, digamos. Entonces me parecía, desde ese punto de vista, un planteo ético que se hacía. Y en relación a eso se lo convocó al concejal Juanjo Piedrabuena, fue al consejo. Lo otro que manifesté es que era un fiscal a quien tenía que darle respuesta y no al consejo, porque el consejo en todo caso sirvió como para ponernos de acuerdo y hacerle entender el rol la carga que tiene ser concejal de la ciudad de Santa Fe, pero no mucho más que eso. Y ese fue un poco el planteo que hice alrededor del tema o de la actuación del concejal Piedrabuena en el casamiento, en la boda de narco, como se lo mencionaba. Igualmente ahí hubo una mirada de Juanjo que me parece me parece un tipo bien, media cándida. Dijo, yo no sé para quién iba a tocar, digamos, hasta el mozo que servía, que estaba encargado de la bebida, sabía que era un casamiento narco, estaba la mujer de Guille Cantero, estaba gente muy pesada. Si no sabes para quién vas a tocar, es como que te pasa un elefante flujo por al lado y no te diste cuenta. Al margen de eso, hay un argumento que me parece que realmente es correcto.
que muchos músicos, muchos cantantes, más que músicos, dicen, bueno, yo tengo una empresa montada en la que viven de la cual viven 20 familias. Ahora, no es lo mismo que cante Marquitos Castelló y Juanjo Piedrabuena que el que toca la timbaleta. Porque la gente considera que Juanjo y Marcos son los lo principal del grupo. Seguramente se encuentran más atraídos por su voz, sus canciones, y por lo tanto ahí también hay una realidad, que es que si no canta Marcos, si no canta Juanjo, no lo va a ver. Hay 20 familias que necesitan también tener el sustento. Es como hay una tensión ahí que es cierta. Pero es una tensión que me parece, bueno, ya entramos en otro terreno, que más de las conjeturas más políticas, ¿no? Es una tensión que está presente al momento de tomarla, de que tanto Castelló como en el caso de Piedrabuena tuvieron que afrontar al momento de tomar la decisión de ser candidato político. Correcto, para luego ocupar un lugar. Digo, esa es la decisión. Porque el punto, si no, lo que uno podría pensar se presenta concejal solamente por la fama, le importa el lugar solamente en tanto y en cuanto pueda seguir tocando y tener un ingreso extra para seguir desarrollando lo que consideran su principal profesión. Ese es el punto. Y por lo tanto, que me parece que esa es la discusión, ¿algún político lo utiliza porque su cara reditúa políticamente? Entonces, me parece que estamos como entrampados en esa discusión, porque tendrían que tenerlo claro, porque una decisión que, si bien no hay ninguna contradicción, como decía antes, normativa de ningún tipo, sí hay una contradicción ética. O te presentás para concejal y ocupás y desempeñás el cargo para lo que fuiste elegido plenamente y dándole prioridad a eso, o seguís dedicándote a lo otro y te presentás para ganar, porque con otros candidatos no ganarían, y después es una función o una profesión como complementaria a tu actividad principal. Sí. Puede decir que eso se debería zanjar al momento de tomar la decisión. Y es un debate cíclico también, me parece. Cada tanto es como que volvemos a debatir sobre el tema. Pero es cíclico y es también de estos tiempos, obedece mucho la boleta única, ¿no? Estos fenómenos son nuevos, por lo tanto entiendo que cualquier norma que rija sobre estos temas precede a estos tipos de fenómenos. Me parece que hay distintas contradicciones y por lo menos meritaría discutirse en algún momento. Sí, igualmente también, ya yendo un poquito a los márgenes, esto es tan explícito porque frente al micrófono y arriba de un escenario están ellos. Pero hay políticos que no es el caso de ustedes. Hay políticos que llegan supuestamente a representar al pueblo y siguen siendo lobistas de empresarios como fueron toda la vida. Pero como eso es una actividad subrepticia en las sombras y a las escondidas, nunca está en la palestra, ¿no? Sí, por eso yo digo, tiene bastantes aristas el tema. Me parece que ameritaría discutirlo, ¿no? También es el caso de aquellas profesiones liberales o aquellos concejales, en este caso yo me consta que conozco, y que han seguido ejerciendo su profesión liberal en simultáneo a que son concejal. Lo que estoy diciendo aplicaría también en ese caso. Pero digo, son cuestiones que me parece que ameritarían una discusión que sale a la luz a partir de las propias declaraciones que el concejal Piedrabuena dio cuando le preguntaron por qué estaba en la borda de narco, y dijo, porque yo soy primero cantante y después concejal. Claro, sí. Tal cual. Guille, te agradecemos muchísimo tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación.